Vamos allá. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por estar una sesión más. Hoy terminamos la parte, digamos, teórica, terminamos de presentar esta metodología ágil para la innovación social digital, que esperamos que os sea útil. Recordar que nos quedan después otras 3 sesiones donde vamos a poder ir dando forma a vuestra propuesta de innovación, ¿no? Dónde queréis trabajar, cuál es vuestro problema, cómo aplicar esta metodología a vuestro reto. Yo os invito a que aprovechemos esas sesiones al máximo porque voy a poder estar aquí para apoyaros y para poder orientaros en ese diseño de vuestro producto mínimo viable, ¿no? Que os permita un poco empujar ese proyecto de innovación en vuestra organización. Entonces, por empezar, vuelvo a dejar para las personas que llegáis ahora el enlace a Miro, donde vamos a estar trabajando. Bien. Entonces, repaso un poco brevemente por dónde vamos a caminar hoy y hacemos un repaso y nos ponemos a trabajar enseguida. No os veo las caras, pero si alguien, por ejemplo, se incorpora hoy y no está en las otras sesiones, puede pararme y decírmelo y la actualizamos brevemente. Yo creo que no os vais a perder en el proceso. Recordad que estamos en esta tercera sesión de desarrollo de esta metodología ágil que hemos trabajado para hacer innovación social digital. Y bueno, en cualquier caso, me paráis, comentáis algo en el chat y yo intento actualizaros de la mejor manera posible. Entonces, simplemente pongo un momento la presentación. Dame un segundo. Bien, hoy estamos aquí en el punto 3, ¿no? Tercera sesión dedicada a la metodología, y os he puesto otra vez el vídeo de este señor, como siempre lo pongo. Digo, no sabía dónde ponerle, y como siempre pongo el vídeo del señor en la presentación, lo he metido aquí también, para que lo veáis. Entonces, hoy vamos a repasar el proceso de comprensión sistémica, que era esta primera fase del proceso de innovación, ¿no? Y vamos a conocer, a presentar las herramientas para poder definir y explicitar vuestro producto mínimo viable. Las veremos simplemente, las presentaremos y en estas 3 sesiones que nos quedan de práctica las iremos aplicando. Digamos que las conoceremos más aplicándolas a vuestro proyecto. ¿Cuál es la idea de la sesión de hoy? Que hagamos un ejercicio práctico para repasar sobre todo cómo se forman los bucles de retroalimentación y cómo podemos de alguna manera anticipar o describir las dinámicas que se generan en las situaciones que vamos a encontrar. Y por otro lado, haremos un caso práctico en el que empecemos a aplicar la metodología a un tema real de innovación social. Bien, entonces eso lo iremos haciendo. ¿Qué esperamos hacer al final de la sesión? Pues al final de la sesión me gustaría guardar unos minutos para que pudierais empezar a dar forma a la idea, al problema, al reto sobre el que queréis trabajar. Bien, ahora volveremos a ello. Entonces, eh, trabajaremos estos 2 puntos y os dejo esta frase de Fritjof Capra que dice así, ¿no? Para resolver problemas complejos necesitamos una forma de pensar que abarque la complejidad, que vea las interconexiones y los bucles de retroalimentación, ¿no? Que entendamos realmente cómo la complejidad que vemos es el producto de la interdependencia, de la interacción entre los diferentes factores, elementos, personas que forman parte de la realidad que queremos transformar, ¿no? Digamos que, dejo de compartir un momento, digamos que la visión que estamos trayendo a este proceso de innovación social es que si tenemos que innovar en un entorno complejo, debemos entender que lo que surge de ese entorno no es el producto de las partes o de las personas o de las instituciones que están en ese entorno, sino el producto de la interacción entre ellos. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver enseguida con el primer ejercicio que vamos a hacer. Entonces, voy a repasar brevemente los pasos de esa comprensión sistémica y nos ponemos a trabajar. Recordar que vimos este canvas para la comprensión sistémica, para esta primera fase del proceso de innovación, y empezamos a trabajar con él con el ejemplo de la fiesta, ¿no? Que era un ejemplo más abstracto, más sencillo, y hoy lo vamos a aplicar a un caso práctico, pero más real, ¿no? Más aterrizado. Entonces, simplemente os recuerdo esos 14 pasos brevemente, ¿no? De la comprensión sistémica. Recordad que lo tenéis ahí en ese canvas y luego tendréis esta imagen para usarla como referencia. Y recordad que había 14 pasos. Lo repaso brevemente para que os tengáis en la cabeza a la hora de trabajar después con ello. Bien, el primer paso es la definición del problema. Al final de la sesión trabajaremos en eso, en la definición de vuestro problema, sobre qué queréis innovar, cuál es la realidad que queréis transformar, ¿no? ¿Dónde queréis aplicar la tecnología para solucionar un reto, para contribuir a un proceso que estáis trabajando?
Entonces la idea es cómo declaramos ese problema, ¿no? Y, pero con la tranquilidad y con la visión de que seguramente haya descubrimientos posteriores cuando nos pongamos a trabajar que os hagan o que hagan que sea necesario revisar la definición del problema, ¿no? Necesitamos un punto de partida, pero sabiendo que en las diferentes iteraciones que vamos a hacer, seguramente esa visión del problema cambie. ¿Bien? Entonces, el segundo punto va a ser el definir quiénes son los participantes, quién está implicado en este proceso, ¿no? Quiénes son los agentes, los colectivos, las comunidades que se van a ver afectados por el problema o que están inmersos en él o que, aun no estando inmersos en él, tienen influencia sobre él, ¿no? Entonces, muchas veces aquí tendremos que enumerar que por lo menos explicitar todos aquellos agentes y después nos permitirá tenerlos en la mesa, digamos, nos permitirá ver qué nivel de influencia, qué nivel de importancia tiene cada uno de ellos. Porque evidentemente no vamos a tener capacidad para trabajar con todo el mundo. Recordar algo que ya habíamos dicho en sesiones anteriores. Cuando tú vayas a comprender un contexto, cuando vayas a entender una realidad, bien sea dentro de tu organización, bien sea con las comunidades con las que trabajas, recuerda el mantra que os he repetido ya varias veces, ¿no? eh, Hablar con 10 entidades o con 10 agentes o con 10 personas, siempre 10 mejor que 5, 5 mejor que 3, 3 mejor que una y una mejor que solo cuentes con tu opinión. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los recursos que tengas, intenta abrir el marco. Intenta que la comprensión, que la visión, que el análisis de la realidad no se centre solamente en lo que tú piensas. Porque ya hemos ido viendo que en la complejidad lo que tú piensas puede ser una visión bastante sesgada y bastante limitada de toda la complejidad que tienes que abordar. Voy a beber agua. Vamos por los participantes. El tercer, ¿vale? El tercer punto, ¿cuál va a ser? Capturar la información. ¿Cómo recoges, cómo accedes a la información que va a estar en las personas, en su experiencia, en los datos, en los documentos? ¿Vale? Entonces, realmente vas a tener que hacer un plan con tus recursos y con el contexto en el que quieres trabajar sobre cómo vas a recoger esa información. ¿Eh? Ya vamos a ver después cómo estos mapas que estamos haciendo, estos mapas sistémicos, nos ayudan a concentrar mucho conocimiento, ¿no? Pero será interesante que tú hagas un propio plan de cómo vas a recibir o cómo vas a capturar esa información que vas a necesitar, ¿no? Aquí, como ya hemos visto, la idea de aplicar la tecnología a la innovación social no es solo que tú lo apliques a las soluciones que vas a generar. La pregunta sería, ¿qué recursos tecnológicos vas a poder usar en la fase de capturar la información para facilitar tu trabajo, ¿no? El siguiente punto será cuáles son los factores principales. ¿Cuáles son aquellos factores que influyen directamente en, en el desarrollo en el desarrollo o en el despliegue de tu problema o de la situación que quieres trabajar? En el caso de los mapas que ya hemos estado haciendo, los factores principales serán aquellos que directamente se conectan con el reto que estás abordando. ¿Vale? Igual que eso, veremos cuáles son los factores secundarios. En el mapa se ve claramente, son aquellos factores que no inciden directamente sobre el problema, pero que van a ser fundamentales, ¿vale? Y que van a afectar directamente a su dinámica, ¿no? No tocan directamente, pero tocan a los factores principales que se van a transformar en base a su influencia, ¿no? Enseguida lo vamos a ver claramente. El siguiente paso es el que vamos a hacer, sobre el que vamos a hacer la práctica, y aquí voy a parar un momento para que hagamos esta práctica, ¿no? Los feedback loops, ¿no? Lo he puesto aquí en inglés porque es el término que vais a encontrar normalmente, pero básicamente es los bucles de retroalimentación. En los mapas que hemos hecho, cada vez que cuando estás conectando factores se forma un ciclo de flechas que se retroalimentan y que cierran el círculo en la misma dirección, ya sabes que eso va a generar comportamiento, ¿vale? Acabo de ver a Arsa que dices que no has estado en las sesiones anteriores. No te preocupes, luego tenemos el, puedes poner algún comentario si no te aclaras, ¿vale? Y luego cuando vayamos a la parte de trabajar en tu propio caso, yo os voy a poner comentarios y ayudaros ahí, ¿vale? Entonces, como os decía, nos vamos a parar en los bucles de retroalimentación porque vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio, ¿vale? Y nos va a servir para repasar. ¿Por qué es importante que veamos eso? Estamos mirando la realidad, la complejidad de forma sistémica, entendiendo la importancia de las relaciones, de la interdependencia en las situaciones que se generan. Cuando vemos estos ciclos que se retroalimentan, acordaos del algodón de azúcar, ¿no? Veíamos cómo cuando teníamos azúcar, teníamos una máquina, electricidad, un profesional para vender el algodón y comprar más azúcar. Cuando esa rueda se activaba, nosotros veíamos emerger el algodón de azúcar. Vamos a ver que emerge en situaciones un poco más complejas. Bien, entonces, dejo de compartir
Bien, y os propongo que entréis en Miro. Para las personas, para AXA, por ejemplo, si voy a compartir puedes entrar en ese enlace. Mirad, repaso brevemente. Estamos aquí. Bien. A ver, entonces, para AXA y para refrescar para los demás. Recordar que Miro es un espacio colaborativo, un escritorio infinito donde podemos trabajar juntos y juntas. Entonces, hoy estamos en este punto. Aquí están todas las sesiones. eh, para AXA o para cualquier otra persona podéis curiosear por todas las sesiones que hemos hecho, los ejercicios que hemos hecho a lo largo de estas sesiones, y estamos hoy aquí en Metodología Ágil para la Innovación Social 3. Entonces voy a intentar traeros hasta aquí, ¿bien? Y vamos a estar en este ejercicio, ¿bien? Entonces, cada uno de esos cuadritos de color es para que cada persona pueda trabajar en su propio ejercicio, ¿bien? Entonces, recordad, con la si veis aquí en el menú de la izquierda, la barra de herramientas, la primera herramienta es la herramienta de selección, ¿bien? Que pinchando en cualquiera de los puntos podéis empezar a trabajar. El marco de arriba es para que pongáis vuestro nombre, ¿vale? Y así elijáis un cuadrito donde vais a trabajar, ¿vale? Ponéis vuestro nombre ahí, ¿vale? Haciendo doble clic y ahí podéis empezar a trabajar. Ahora os explico el ejercicio y luego repartimos la tarea. Entonces, ¿en qué va a consistir este ejercicio? Mirad, cada una de estos rectángulos tiene un ejercicio para una persona. Este sería el mío, que es el ejercicio ejemplo. Perdona que lo he bloqueado. Hago doble clic aquí, puedo poner mi nombre, ¿vale? Para que los compañeros no se confundan y no empiecen a trabajar en el suyo. Y aquí hay una descripción. Hay una descripción con 4 factores que generan un bucle, ¿vale? En este caso, esta situación que yo tengo aquí, que podéis ver en pantalla, habla del estrés y del desgaste, ¿no? Y los componentes de este bucle son el nivel de estrés prolongado, el agotamiento de recursos para afrontarlo, la disminución de la capacidad para afrontarlo y el aumento de la vulnerabilidad al estrés. ¿Bien? Esos son los 4 factores que vamos a usar para componer un bucle. ¿De acuerdo? Para ver cómo se retroalimentan esos 4 factores. En mi caso, en este ejemplo que os he puesto, fijaos, yo he hecho 2 cosas. Para empezar, perdonad que me he llevado las cosas, he cambiado de pantalla y me he llevado las 2 cosas sin querer. Mirad, para empezar en este ejercicio, bien, yo he cambiado, he simplificado las variables para que sea más fácil de entender. En vez de poner nivel de estrés prolongado, he puesto simplemente nivel de estrés. ¿Vale? En vez de poner agotamiento de recursos de afrontamiento, he puesto solamente recursos de afrontamiento. En vez de disminución de la capacidad, acordaos de cuando hablábamos de cómo poner las variables, intentar ponerlos de una forma sencilla, en positivo, y que sea algo que pueda subir y bajar. ¿Vale? Entonces, en vez de disminución, solo he puesto capacidad de afrontamiento. Y en vez de mayor vulnerabilidad, solo he puesto vulnerabilidad al estrés. Os recuerdo simplemente cómo leer este bucle, ¿no? Fijaos, las líneas rojas, recordaos, sí, representaban una relación inversamente proporcional, es decir, cuando una variable sube, la otra baja. Por ejemplo, estaréis de acuerdo conmigo en que, según dice aquí, si sube el nivel de estrés, bajarán los recursos para afrontarlo. Poco a poco van erosionándote, sí, tú eres resiliente, sí, tú eres asertivo, sí, tú tal, pero cuanto más nivel de estrés, recordar, cuando se mantiene en el tiempo, no es porque un día estés estresada, no, es que uno y otro día, un día y otro día, estás estresada. Eso, cuanto más nivel de estrés, menos recursos para afrontarlo, ¿vale? Si tengo recursos para afrontarlo, seguramente mi capacidad sube, pero si bajan, mi capacidad bajará. Acordaos, las flechas azules representan una relación directamente proporcional. Si una sube, la otra sube. Si una baja, la otra baja. ¿Bien? Entonces, si suben los recursos, sube la capacidad para afrontarlo. Si sube la capacidad para afrontarlo, bajará la vulnerabilidad. Porque, oye, soy resiliente, aguanto. Pero sabemos que cuanta más vulnerabilidad, más estrés. ¿Bien? Ver esto y vamos a verlo como lo describe aquí con el estrés y el desgaste, como un círculo vicioso. ¿Vale? Lo voy a leer así. Cuanto más estrés, menos recursos, cuanto menos recursos, menos capacidad para afrontarlo, cuanto menos capacidad, más vulnerable, y cuanto más vulnerable, más estrés sostenido en el tiempo. ¿Se entiende esta idea? Este círculo vicioso que opera. Ahora yo os pregunto, antes de poner ahí, que lo estaréis viendo, pero bueno, antes de ponerlo ahí, os invito a cualquiera que le apetezca. Yo os pregunto, en una situación
en un equipo de trabajo o en una situación personal, si alguien está inmerso en este bucle, podéis ponerlo en el chat si queréis. ¿Cuáles serían los resultados emergentes? ¿Cuál sería la dinámica, el comportamiento que emergería de esta situación si este bucle se mantiene en el tiempo? Yo tengo ahí la chuleta, pero si alguien ve alguna cosa más, ¿qué pensáis que pensar en una situación real, en alguien que esté sujeto a este nivel de estrés en el día a día? Que va a llegar un punto en el que va a colapsar. Por ejemplo, gracias, eso es otra cosa. El riesgo de las bajas, por ejemplo. Entonces, fijaos, mirad, gracias por los aportes. Ya podéis analizar una situación. Si tú, fijaros, solamente con este ejemplo del estrés, si tú vas a tu organización, hablas con personal y en personal te dicen, jo, es que está la mitad de la gente de baja, es que cada vez hay más bajas, es que el porcentaje de bajas por depresión está subiendo. Ese será el indicador, ese será el en el que tú te puedes preguntar si esto se mantiene en el tiempo, ¿qué está pasando debajo? Y aquí tenemos una pequeña descripción, evidentemente muy simplificada, de las razones, de la estructura que hace que lo que tú veas es que fulanita se ha dado de baja hoy. El evento, la cosa singular es que estés tomándote café y te digan, oye, ¿sabes que Paco se ha dado de baja, que está con depresión? Ese será un evento nada más. Si solo es Paco el que se da de baja y ya está, pues no será significativo. Pero si hoy te hablan de Paco, mañana no sé quién, pasado no sé cuántos, ¿no? Ya te puedes preguntar si esto está pasando, cuáles serán las razones para las que pase. ¿Bien? ¿Se ve hasta aquí? Sí, sí, se ve muy bien, Imael. Lo explicas fantástico. Vale, estupendo. Pues ahora os invito a que hagáis, las personas que no estéis viajando y que podéis acceder al Miro, os invito a que escojáis uno de estos casos. Hay 5 casos diferentes, cada color es un caso. Os invito a que cojáis uno de esos casos, que traduzcáis esas variables, las simplifiquéis y hagáis el bucle. Atención, hay una trampa. En los casos, las variables no están en orden. Hay una variable que está desordenada. Entonces, hacer vuestro bucle de tal manera que tenga sentido. ¿De acuerdo? Hay trampa. Si alguien no tiene muy claro cuál es la variable que es tramposa, que se copie de los vecinos, ¿vale? Que busque a alguien del mismo color y que se copie. Bien, pero cuidado, que a lo mejor el del que te copias también se ha equivocado. Bien. AXA, si tienes alguna dificultad porque no se entiende esta dinámica, ahora cuando lo solucionemos se entenderá mejor. Y si no, me escribes en el chat, si no se entiende. Venga, voy a poner un cronómetro de 5 minutos para que le deis una vuelta. ¿Vale? A ver, si alguien tiene dudas, que me abra el micro o que escriba en el chat. Podéis repasar primero todo, saber cuál os resulta más fácil o os interesa más. Podéis poner un POSIT o podéis coger la herramienta texto con el atajo de teclado T Si son más sencillos los POSIT, cogéis los POSIT, lo que necesitéis. Y si no, que si tenéis alguna dificultad, me decís.
Muy bien, ya veo algunos formándose. Para las personas que a lo mejor estáis viajando y que no veis la pantalla, están trabajando ahora en el Miro. Recordad siempre cuando escribáis las variables que tenga sentido la narración. Cuando tú describes el bucle, preguntaos siempre, ¿esto sobre qué influye? ¿A qué afecta que esto esté pasando? Y lo hace aumentar, lo hace disminuir. Acordaos de eso. Bien. Vale, veo que nadie ha cogido el rojo. Lo resuelvo yo para que os sirva también de ejemplo. Este es muy sencillo. Bien, estamos terminando ya. Nos queda un minutito para terminar el ejercicio. ¿Vale? He resuelto yo la tarea de color rojo por si queréis curiosearla y ahora la comentamos. Bien, ya estoy viendo las flechas conectando unos. Venga, os dejo simplemente los que estéis terminando ya, os dejo un minutito más, simplemente para que podáis terminar vuestro bucle. Pensar ahora, mientras estáis haciendo el bucle, en qué sucederá, si es cuál será la dinámica, qué efectos tendrá, qué emergerá de esa dinámica funcionando. Venga, terminamos. Y ahora, si no, las consecuencias las vemos entre todos y entre todas. Muy bien. ¿A ¿Alguien le apetece contar su ejercicio?
Yo voy con... Yo lo puedo contar. Genial, gracias. Dale. Y yo lo comparto en la pantalla. Venga, Eh, Mi ejercicio es el de escalada de conflicto, de polarización política. Y vale, lo tengo aquí ya en pantalla, sí. sí, son básicamente cuatro variables: la percepción de amenaza por parte de los dos grupos y la acción de agresión o defensión por parte de los dos grupos. Lo que yo Ujú. puse es que a cuanta mayor percepción de amenaza del grupo uno, mayor va a ser la acción de agresión o de defensión de ese grupo, Ajá. lo cual va a llevar a mayor percepción de amenaza del segundo grupo, que puede llevar también a una mayor agresión o defensión por parte de ese grupo, que retroalimentaría otra vez la percepción de amenaza del grupo uno. Puse Fantástico. Dice. en este caso flechas en doble sentido con respecto a la percepción de amenaza del grupo 2 y la agresión del grupo uno, porque creo que va en ambos sentidos. Cuanto más agrega el grupo uno, más amenazado se va a sentir el grupo 2 y viceversa. Pero fíjate que el bucle que has hecho ya explica eso. Es decir, cuanto más percibo la amenaza, más agredo. Cuanto más agredo, más percibe amenaza el otro. Cuanto más percibe, más agrede o más se prepara. O sea, Mm, ese bucle que se cierra ya está explicando eso que dices. ¿Eh? mm. Si os dais cuenta, muy interesante, si os dais cuenta, cualquier situación, solo tenéis que ver las noticias. Cualquier situación que estamos viendo de conflicto geopolítico, de conflicto bélico, es una escalada. Es una escalada, ¿no? Es decir, ahora la última noticia, creo que he visto en el periódico, la OTAN dice que el 2% del PIB en armamento no es suficiente, que hay que subir a un 5%. ¿Veis la escalada? Ahora hay que subir a un 5%. ¿Y qué percibirá Rusia o cualquier otro país si la OTAN sube a un 5%? Más percepción de agresión, más riesgo. Con lo cual, toda escalada armamentística, toda escalada de violencia se puede explicar con este bucle, ¿no? Entonces, la pregunta es, Jaicea, o para ti o para cualquiera que le apetezca compartir. Gracias por avisar, Larry. Cualquiera que le apetezca. ¿Cuál sería los indicadores, cuál sería la dinámica que nosotros veríamos, los resultados emergentes de este bucle operando? Yo ya he dicho algunos. ¿Qué veríais en una situación así? Si una escalada, si esta dinámica está por abajo, si este bucle se mantiene en el tiempo, ¿qué es lo que veríamos? Conflicto continuado, guerras, Hay ese tipo conflicto, de hay cosas. guerra, el conflicto va escalando. Pero llevar esto a cualquier situación, ¿eh? A un conflicto entre compañeros de trabajo o en un colectivo que estéis trabajando. Esto es un día, el primer día solo discutimos, el último nos pegamos. Y esto es El, una el- dinámica de el escalada. equipo Sí, podría morir, vamos. claro. Si no somos capaces de parar la escalada, esto revienta, siempre revienta por algún lado. Hay un límite de crecimiento, no, esto acaba. O yo te agredo y te denuncio, o alguien se va del equipo, o el equipo se rompe, ¿sabes? A no ser que haya un elemento que es capaz de traer sentido común o un elemento de poder superior que equilibre la situación. ¿Sabes? Os cambio de departamento, os siento hablar o hago otra cosa que rompa la escalada, que rompa el círculo vicioso de la escalada. ¿Sabes? Lo que intentamos conseguir con esta mirada sistémica es tener más claridad a la hora de ver una situación compleja. ¿Para qué? Para tener más herramientas para actuar, básicamente. Para tener más capacidad de influencia y transformar de forma profunda las realidades que queremos transformar. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo. ¿Quién le apetece contar otro de sus ejemplos? Vale, Larry dijo que no podía abrir el micro, pero si a alguien más le apetece contar el suyo, o Gaizko o Seila, que lo tenéis aquí, si os apetece. Yo es que tengo el Sí, mismo yo, que se acaba de comentar ahora, Ah, ¿no? vale, que es el mismo Igual, y el tuyo es para... Vale, vale, lo has igual es resuelto. parecido, digo, por si hay otra persona que Sí. tiene uno distinto, puede estar bien, ¿eh? Pero yo lo he hecho un poco diferente, pero Vea, ¿cómo has hecho el tuyo? Luego te lo voy uniendo, para que se quede unido simplemente. pues espérate que mi vista da para lo que da. Eh, a ver, yo lo que he puesto es como la percepción de amenaza, ¿no? Vamos a decir, Sí, y que he puesto una línea roja que unía a
a lo que es el nivel de amenaza, porque a menor percepción de amenaza, entiendo que a menor percepción sí, de amenaza, pues el nivel defensivo baja, ¿no? Y a mayor percepción, entiendo que sube de alguna manera. Ese nivel defensivo, eh, Pero te paro un segundo, Gaizko. Esa sí, sería azul. sería Sería azul, azul. sí, sí, me estoy ¿Lo dando cuenta ves? según hablo. Es Esto, que sí. pero mira, perdón que es fantástico porque lo que tú dices, según hablas, Mm. según lo vas narrando, se ve. Sí. ¿Vale? Te la cambio. Sí, sí, tranquilamente. Más que estaba ahí con lo del... Pero sí tienes razón. Y luego el nivel defensivo aumenta o se reduce en base a ese nivel de amenaza y genera reacciones en el otro grupo, vamos a decir, o también que Ujú. pueden ser defensivas o... Y eso se vincularía con el nivel de respuesta del grupo, ¿no? Del uno. Ajá. De alguna Pero manera mira, Pero claro, a menor y nivel de respuesta entiendo que menor percepción de amenaza. eso Y es todo azul. es todo azul, sí. Claro. Fíjate, si la escalada es un bucle que crece exponencialmente, el diagrama que tiene que salir de aquí tiene que ser Siempre azul. siempre azul o con o con un número par de flechas rojas. Y os Ujú, pongo el ejemplo, fijaros, tengo aquí un ejemplo. Bueno, creo que sí, o lo tengo aquí, no, perdonad, está en el mío, perdonad, en el mío que os he puesto como ejemplo, ¿veis? ujú, Hay dos flechas azules y dos rojas. ¿Vale? Esto quiere decir que esto va a crecer exponencialmente, que es un ciclo reforzador, como vimos, ¿no? ujú. Sube, sube, sube. Si hubiera solo una flecha roja, habría equilibrio. ¿Vale? Seguramente en los ejemplos reales lo vamos a ir viendo. ¿Bien? Seila, ¿te apetece contar el tuyo? ¿Puedes hablar? Sí, sí, sin problema. Dale, porfa, venga, cuéntanos el tuyo. Bueno, en este caso, como hablaba del tema de la gentrificación, yo Ujú, había puesto que partiendo de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, al haber nuevos residentes en una zona con mayor poder, demandarán más servicios y viviendas mejorados. ujú. Esa demanda va a influir en la inversión en el barrio, mayor inversión. Por ejemplo, yo lo he mirado desde el punto de vista del ayuntamiento, ¿no? Al demandarle al ayuntamiento, demandarle a los servicios públicos más inversión, se realizará más inversión, lo cual aumenta el atractivo del barrio, lo cual trae a nuevos residentes con mayor poder adquisitivo. Fantástico. Se entiende, ¿verdad? La pregunta que podemos hacernos, igual con la escalada, si esa dinámica, si ese bucle que hemos pintado aquí se mantiene en el tiempo, nuevos residentes con poder adquisitivo, demanda de viviendas mejoradas, más inversión en el barrio, más atractivo del barrio, más residentes, si eso se mantiene en el tiempo, ¿qué veríamos los ciudadanos que pasamos por allí? Cualquiera puede contestar, ¿eh? En el chat Pádel, o sea, ahora he quemado como 300 calorías. En el pádel el otro día sigue cierto que hice 2 horas seguidas, ¿no? ¿Perdón? 1300. Espera que... No sé si Esperanza estás hablando tú o se ha colado una voz. Todo el rato sprint y actividades. Espera. Le he Ahí. silenciado, ¿vale? No sé. Vale, vale. Sí. Os pregunto entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué veríamos los demás o qué se vería en esa ciudad o en ese barrio si este bucle está pasando? ¿Qué sería lo que observaríamos? ¿Cuál sería la dinámica, lo que emerge de esta situación? Que el barrio cada vez es más exclusivo o va incrementando el poder adquisitivo de las personas que viven allí. Y van a subir los precios. Encarece los precios, claro. Claro. Entonces, pero fijaros, lo que ya vemos cuando hay situaciones de gentrificación en las ciudades. ¿Qué vemos? Que se expulsa a los vecinos que viven allí, que grandes fondos compran edificios enteros para dedicarlos al alquiler o para encarecer. Todas esas, cuando tú oyes una noticia y oyes, se están quejando los vecinos, han expulsado a una señora, han echado a una señora de su casa que llevaba 30 años viviendo allí. Tú oyes eso, el evento, pero cuando oyes eso por toda la ciudad, ves que los barrios están cambiando. ¿Quién me decía hoy el otro día, ¿no? Como que cómo van cambiando los barrios, ¿no?
Bueno, no me acuerdo, perdona, que era un ejemplo que decía. Pero ya estáis viendo cómo yo puedo ver la realidad desde el análisis de la situación y de entender la dinámica o desde sus efectos. Porque los efectos son visibles. A veces las causas no aparecen claras, pero los efectos están ahí. Y esa es la dinámica que en la comprensión sistémica de la realidad vais a poder dibujar. Porque cuando queréis impactar en una realidad, ¿no? Si ya sabéis que un problema complejo no puede tener una solución de bala de plata. No hay algo que por sí solo puedas hacer para que una situación compleja cambie, porque hay tantas fuerzas operando aquí que realmente, aunque tú trabajes en una cosa sola, pues es difícil que las cosas cambien. ¿Bien? ¿Querías comentar algo más de tu bucle, Sheila? Se entiende perfectamente. No, no, no. Bien. Os pregunto, creo que AXA era... ¿Vale? No sé si no la veo ahora. Vale. Entonces, ya tenemos aquí algunos ejemplos, algunas ideas. Voy a comentar yo, Larry, si te parece, comento el tuyo. ¿Vale? Si quieres matizar algo, me dices. Este bucle hablaba de la confianza y la cooperación en una comunidad. ¿Vale? Decíamos, iniciativas comunes exitosas, ¿vale? Los beneficios refuerzan las relaciones entre los miembros. Esto aumenta la confianza y aumenta la cooperación, ¿vale? Fijaos, podríamos simplificarlo con iniciativas. Corrígeme, Larry, o dime algo en el chat. Pero mira, para que veáis, podríamos decir aquí, permíteme que te cambie las variables, simplemente para simplificarlas. Iniciativas comunes exitosas, ¿vale? Cierro aquí esto. Cuanto más iniciativas comunes, más beneficios para los miembros, para la comunidad. ¿Vale? Podemos poner incluso beneficio comunitario. Intento poner las variables más sencillas para que el diagrama sea lo más intuitivo posible. Aquí con que pusiéramos confianza ya se entiende. ¿Vale? Porque estamos hablando de esta comunidad. ¿Vale? Y cuanta más confianza, más cooperación. ¿Se entiende? ¿Lo veis? Solo con estos términos podemos explicar la dinámica. Solamente hay éxito, ¿vale? Hay beneficio, hay confianza, hay cooperación. Si esta rueda gira, ¿qué se oirá en esta comunidad? ¿Qué veríamos si formáramos parte de la comunidad? Gracias, Larry. ¿Qué pensáis? Si nosotros vamos a analizarla, vamos a intervenir o simplemente vivimos allí, ¿qué veríamos? Sería una Que la comunidad gente ideal, ¿no? la gente Sí, se va a sí. a involucrar mucho más en las actividades que haya a nivel comunitario. Eso serían las cosas que encontremos. Veríamos a la gente más implicada, la gente se saludaría, se pararía a hablar en la escalera, ¿vale? Veríamos el éxito de un proyecto y otro. En el fondo eso, la comunidad estaría mejor. Cuando tú analizaras el bienestar de la comunidad, los recursos que tiene, todo eso, veríamos una gente ayudando a otra. Eso sería lo que tú verías en el día a día cuando abres tu marco temporal y decir, oye, ¿por qué esta comunidad está prosperando? Y este diagrama explicaría en parte esa dinámica. ¿Veis? Ya no vemos las cosas aisladas, intentamos comprender qué es lo que se mueve debajo. Y lo que os digo es que a partir de ahora no vais a poder mirarlo de otra manera. Cuando escuchéis las noticias, cuando vayáis a un colectivo o a vuestra propia organización a intentar transformarlo, a ver lo que sucede, ya os podéis preguntar, si esto se repite en el tiempo, si esto está pasando, ya podéis ver qué hay debajo de esto que hace que esto suceda una y otra vez. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Se entiende el proceso? Muy Sí, se bien, pues entiende. genial. Pues os propongo que lo apliquemos a un caso más real, ¿vale? Entonces, si nos movemos, comparto pantalla, si nos movemos aquí hacia la derecha, os propongo una situación de soledad no deseada en personas mayores. Hemos hecho un caso
por un lado, usando inteligencia artificial para desarrollarlo y haciendo un barrio inventado de Madrid, ¿no? Y entonces lo que describimos aquí es la situación de soledad no deseada de las personas mayores de un barrio. Entonces, para explicaros el escenario, hemos agrupado en cuatro temas: la ubicación y la demografía, la infraestructura y los servicios, las características socioeconómicas y el tejido social. ¿Bien? Entonces, la propuesta es la siguiente. Hay un cuadro para que trabaje, primero hacemos un trabajo individual y luego vamos a trabajar en equipos, ¿no? Entonces, cuando os aproximéis a una realidad, cuando os pongáis a trabajar en los problemas que vais a definir o donde queréis implementar innovación, ¿no? Lo primero que os tenéis que preguntar es, bueno, esta situación, este reto, este problema que quiero abordar, ¿se mantiene en el tiempo o no se mantiene? ¿Cuál es la tendencia? Por ejemplo, la pregunta sería para este ejercicio, oiga, ¿la soledad no deseada de las personas mayores está en aumento o está en disminución? La percepción con los datos que tenemos, y en este ejemplo es que está en aumento, es que cada vez las personas viven más, sobre todo las mujeres, en proporción, las mujeres que se quedan viudas, ¿no? Viven más tiempo y viven solas, ¿no? Y en general, lo que percibimos es que hay cada vez más personas viviendo solas que padecen esta soledad no deseada. Si eso es una tendencia, ya sabemos que hay unos factores que son interdependientes debajo que generan esa dinámica. ¿Bien? Lo que os pido en este ejercicio es, os voy a dar 5 o 6 minutos, unos minutos para que leáis estos 4 párrafos y que mientras los leáis intentéis detectar algunos de los factores que os parecen que pueden ser influyentes en esa situación y los pongáis en un POSIT y os los ponéis aquí en uno de los cuadritos, ¿vale? Elegir un cuadrito, no hace falta si queréis que, no que pongáis nombre, y simplemente cuáles son esos factores que pensáis que influyen en la soledad no deseada de las personas mayores, ¿no? Digamos que nuestra organización quiere desarrollar innovación social digital, quiere poner soluciones gracias a la tecnología en esta situación y necesita comprender cuál es la dinámica de la soledad no deseada de las personas mayores en este barrio. ¿Bien? Venga, dejo 5 minutitos para que lo podáis leer con tranquilidad y no distraeros con mi voz. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, puede abrir el micro. ¿Vale? ¿Cuál es? Venga. Para las personas en el móvil, hemos descrito esta situación de personas no deseadas en esos 4 bloques que he dicho, ¿no? Explicando cómo es este barrio en el que viven las personas mayores, cuáles son los servicios que hay, el estado del tejido social en este momento, ¿no? Y en las características y el nivel socioeconómico del colectivo. No os preocupéis si a priori no lo tenéis súper claro. Es una exploración, estamos explorando, poner los factores que consideréis y luego afinamos. La pista es que si vosotros ya sabéis que hay un bucle que se tiene que retroalimentar, aunque no sea perfecto, ya podéis ir buscando los factores en base a, con vuestra experiencia, cómo pensáis que puede operar este bucle. ¿Qué pensáis que, desde vuestra experiencia, que ya habrá en un bucle que aumente la soledad deseada? Y entonces identificar aquellos factores que os sirvan para explicar vuestra aproximación.
Bien, os dejo un par de minutitos. Muy bien. Mira, ya, uy, tenemos un montón de factores ya. En este minutito os invito a que intentéis conectar alguno de esos factores. Bien. Miedo, la habilidad. Yo os bloqueo estos cuadrados que nos dejan trabajar. Esto yo os lo bloqueo. Ahí. Preguntarle siempre a cada factor qué consecuencias tiene que eso se mantenga. Y sobre todo también le podéis preguntar a cada uno qué lo causa. Cuando estás preguntando a un factor qué consecuencias tiene, estás diciendo qué flechas salen de ahí. Cuando le preguntas qué lo causa, estás preguntando qué flechas entran. Muy bien. Vale, vamos a parar aquí un momento y vamos a intentar hacer el... Había puesto aquí para que todos pudiéramos trabajar, pero si os vais a la derecha, al siguiente marco, al siguiente panel, ¿vale? Aquí donde estamos, veis que están aquí la herramienta para esa comprensión sistémica. Entonces, voy a hacer dos grupos. Sé que no todos vais a poder participar porque estáis en el móvil y entiendo que no podéis hablar. Voy a intentar hacer dos grupos, a ver si por lo menos 2 o 3 personas en cada grupo podéis trabajar. Perdón, ¿qué os voy a pedir que hagáis? Con esta reflexión que habéis hecho, lo que quiero que hagáis es con esos factores que están, incluso podéis coger algún factor de los compañeros, duplicándolo, ¿no? Quiero que intentéis en ese pequeño grupo hacer un bucle compartido con 4 o 5 factores. Con eso me vale, como los que hemos hecho como ejemplo. Intentar describir cuál es la dinámica que genera la soledad con 3 o 4 factores de los que han compartido los compañeros o los que habéis puesto vosotros, ¿de acuerdo? Hago un par de grupos y ahora a ver si coincidimos personas que podéis hablar y demás. Y ahora me acerco yo a las salas para ayudaros. Vamos a dar 10 minutos, ¿de acuerdo? Os reparto en 2 salas, seremos 5 o 6 personas y yo me acerco ahora para ayudaros a hacer el bucle. La idea es que os pongáis en la sala que os toque, la sala 1, la sala 2, e intentéis ahí con los post-it amarillos crear ese pequeño bucle que explique la dinámica del problema. ¿De acuerdo? Venga, hago las salas. Se están creando. Vale. Muy bien, pues venga. Os llevo a las salas y ahora me acerco a veros. 10 minutitos.
Muy bien, podéis acceder ya, genial. Ros, estabas viajando, entiendo que no te podías sumar. Sí, así es. Muchas gracias. Nada, no te preocupes, ahora te contamos los avances. Gracias. Bueno, voy a acercarme a las salas. ¿Vale? Vale, voy a la sala 1.
Vale, están los dos grupos trabajando. No había puesto tiempo, pero voy a poner aquí 5 minutos.
Vale, se deja un par de minutos. Ya voy a cerrar las salas y compartimos las ideas que han surgido. Uno. Venga, pues volvemos. Bien. Bien, pues estamos de vuelta. Bueno, antes de ver los mapas y de compartir las ideas, ¿cómo os habéis sentido? ¿Qué cosas habéis visto del proceso? Yo coloco esto que se ha torcido. Es que a veces no lo bloqueo y se me olvida. Ya está listo. Perdón, que me he ido al miro. Un momento. Os pregunto, simplemente, antes de entrar a analizar los bucles, ¿cómo os habéis sentido? ¿Cómo difícil os ha parecido? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo veis? A ver, a mí me parece que la riqueza está en el diálogo y Ujú. en cómo convertir esa especie de mapa visual en un elemento que produce más diálogo, produce más preguntas y se retroalimenta. Lo puedes estar cambiando constantemente, en realidad, hasta que das con la clave, ¿no? Porque te va provocando eso, un pensamiento como muy visual, pero todo el rato te devuelve sobre preguntas, interrogantes y nuevas. Entonces es un proceso de diálogo bastante, que debería ser bastante intenso, bastante largo y bastante participativo. Una vez que le das Ujú. con la clave, pues entiendo que además tienes al equipo alineado más o menos en una misma idea, en una misma mirada, ¿no? Es muy interesante lo que ves aquí. Como dices, el mapa nunca está terminado, ¿no? Y nunca lo estará, porque el mapa no es el territorio, no puedes capturar toda la realidad. Lo interesante es que sea lo suficientemente útil para que tú puedas avanzar, ¿no? Y como dices, el diálogo es lo fundamental. La pregunta que os haría cuando llevemos esto a un colectivo, a la comunidad, es ¿qué entorno de seguridad tengo que generar para que la gente pueda expresarse? Mm. Y se abra a expresarse, a participar, ¿no? Y luego lo interesante va a ser cuando el mapa recoge esa interdependencia y podamos empezar a usarlo para actuar,
para empezar a tomar decisiones, para empezar a ver los siguientes pasos o para que podáis diseñar vuestra propia investigación. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que en este barrio la viudedad es un elemento fundamental de la soledad, lo que habrá que ir es al censo. ¿Dónde vamos a validar esa información que estamos poniendo sobre la mesa? ¿La validamos con el censo? ¿La validamos con las aportaciones de los servicios sociales? ¿Cómo validamos que lo que estamos poniendo aquí es real? ¿Vale? Para que no trabajemos solo con ilusiones o con opiniones personales. ¿Me explico aquí? ¿Cómo usamos esto para capturar la mayor cantidad de información posible? ¿Bien? ¿Algo más que hayáis visto que queréis compartir del proceso? Podéis hacerlo por el chat también, ¿eh? Si no podéis hablar. ¿Bien? Bueno, yo diría que también favorece unificar lenguaje, o de alguna manera. Llamar de la misma manera a las cosas o encontrar un punto que parece que puede ser una tontería, pero no lo es tanto. Es súper potente eso. Eso es visión compartida. Eso es visión compartida. Llamar al problema de la misma manera. Ojo, no para que estemos de acuerdo, ¿eh? Puede ser que no estemos de acuerdo en la solución, pero empezar a llamar las cosas de la misma forma alinea la visión. Y es muy relevante porque a veces os habrá pasado 1000 veces, ves a gente discutiendo, los oyes discutir y siempre están diciendo lo mismo. Están hablando de la misma cosa, pero cada uno desde una visión diferente, ¿no? Entonces, como dices, el valor de conseguir un lenguaje compartido es fundamental. Damos por hecho que nos vamos a entender y no es tan obvio. Sobre todo cuando hablamos de un problema complejo que cada uno está mirando desde un lugar diferente, ¿no? Yo no sé si os ponía este ejemplo, si os lo he contado ya, paradme, por favor. Pero durante el confinamiento, en la pandemia, trabajando con el Ayuntamiento de Donosti, os conté el ejemplo de Donosti que hizo un proyecto, como el Ayuntamiento estaba parado, reasignó a la gente de múltiples departamentos, ¿para qué? Para llamar a las personas que estaban viviendo solas. Hicieron más de 30.000 llamadas para hacer seguimiento de las personas mayores que vivían solas, ¿no? Y tenías a alguien de urbanismo con un guión hecho y su lista de gente a la que llamar, y tenía a la gente que tenía que llamar. El efecto que eso supuso durante ese periodo, tenían un montón de gente, de familiares que llamaban desde fuera de Donosti para dar las gracias por haber acompañado a sus padres, ¿no? El ayuntamiento se reorganiza, pero en una de esas reuniones del comité de crisis, de repente llega la noticia de que una persona mayor ha muerto sola en su casa, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Cada uno lo ve desde su posición. Desde urbanismo, el problema es que los edificios viejos no han tenido posibilidad de reformar, de tener ascensores. Desde servicios sociales, el problema es que no tenemos suficientes trabajadores sociales para atender a toda la gente. Desde educación, el problema es que no hay una educación cívica para que los vecinos se preocupen de las personas mayores. Pero el problema no es ni de urbanismo, ni de servicios sociales, ni de educación. El problema es un problema complejo que está abierto ahí y que, dependiendo de dónde lo mires, la solución que vas a implementar va a ser una u otra. ¿Se ve? Tener ese lenguaje compartido, esa visión compartida, nos ayuda a abrir nuestro rango de decisiones. Gracias, Rosa, por avisar. ¿Se ve esta idea? Y por eso es tan valioso una herramienta de esta medida, para que podamos abrir nuestra mirada y no limitarnos a esa visión esta visión parcial que estará condicionado por desde dónde actuamos nosotros. ¿Bien? Vamos a ver los ejemplos y recordar, como estamos en familia, pararme cuando queráis, y yo comparto pantalla, ¿de acuerdo? Y si queréis el grupo de la sala 1, quien le apetezca o como os hayáis coordinado, nos decís hasta dónde habéis llegado. Venga, va, ¿quién le apetece contarnos la sala 1? A ver, estábamos analizando un poco todos los factores que tienen que ver con el tema de la soledad no deseada, ¿no? Entonces, primero Muy bien. nos centramos un poco en lo que era el tejido social, porque, bueno, pues la soledad está muy relacionada con el tejido social, y llegaba a un punto en el que nos dimos cuenta de que el tejido social abarcaba muchas cosas. Entonces, intentamos establecer algunas de ellas, como por ejemplo el tema de las ONGs que aparecían ahí, que a veces pues no llegaban y tal, que lo pusimos pues dentro de servicios sociales para contar con cuestiones también como médicos, demás asistencia, Ajá. etcétera.
Y pusimos que estaba directamente relacionado, ¿no? Porque cuanto mayor acceso a esos servicios sociales, mayor probabilidad también de aumentar ese tejido social, que nos daría también mayor probabilidad de tener oportunidades de conectar con otra gente, ya sea más a largo plazo o más, pues, en casos puntuales, ¿no? Lo Ajá, que correlacionaría de manera inversa con esa soledad. bien, Después también tratamos con el tejido social el tema de la gentrificación. Cuantos más barrios se van vaciando, por así decirlo, de gente que esté permanentemente allí con la que tú puedas conectar, menor tejido social vas a tener probabilidad de hacer. Y se todo eso, entiende. tanto servicios sociales como gentrificación, se relacionan mucho con la economía, que aquí está puesto de manera muy amplia, pero yo lo entendí cuando lo estaba escribiendo como una peor economía, ¿no? Que habría que ver cómo se cuantifica eso con diferentes variables, pero así de manera un poco coloquial. Bien. Lo interesante de esto es que encontréis que vayáis refinando las variables hasta encontrar una que lo describa bien. Porque como dices, economía es muy genérico, ¿no? Mm. Pero cómo encontrar los matices para que explique, ¿vale? Economía Pues, social, por ejemplo. pero fíjate, aquí economía social no explicaría eso. Mm, Porque es cierto. teóricamente, cuanto más economía social, menos gentrificación. Porque Mm. si un espacio más cooperativo, más abierto, más social, más justo, Mm. seguramente si fuera, me invento, Auge. no sé, ¿cómo, Igual cómo podemos decís? poner Iba a decir una, el auge de la economía de e-commerce, ¿no? De los comercios electrónicos, Vale, ahí ya por tendríamos un ejemplo. matiz, porque mira, la economía electrónica o el comercio electrónico afectaría a los comercios locales, pero seguramente la gentrificación no. Pero este es el matiz, esta es la conversación, esto es lo que decía Gaizko de encontrar el lenguaje compartido. Seguramente algo aquí como economía global, economía globalizada, tal cual, seguramente, tampoco sé si ese es el factor, pero afectaría seguramente más a la gentrificación, describiría mejor la gentrificación o los locales cerrados. En cualquier caso, lo interesante es esto, que exploremos. Ahora se entiende entre nosotros, ¿vale? Pero ya sabéis que ese matiz, cuando sentáis que no lo explica bien, hay que darle una vuelta. ¿Vale? Para que lo igual, explique. igual también podríamos poner, teniendo en cuenta el esquema que hay aquí, algo tipo crisis post-COVID o algo así, crisis económica. Vale. Entonces, la cuestión, fijaos, nosotros hicimos un trabajo, no sé si lo enseñé, analizando la situación justo en el confinamiento, ¿vale? De situación, de la crisis que esperábamos post-COVID. Pero si os dais cuenta, después del COVID lo que vino es un chorro de millones de fondos europeos. Se esperaba una crisis brutal y lo que vino fue dinero. Dinero que no hemos sido capaces de administrar de toda la dimensión. Este proyecto es parte de eso también, de ese intento de que el sistema no colapse. ¿Se ve? Entonces, tú esperas, nosotros estamos haciendo un mapa, en aquel momento un mapa con agentes del sector social y de las ONGs, previendo esa crisis, y no se dio otra cosa. ¿Se ve? Pero eso es lo interesante que podamos ver. Ahora simplemente, fijaros, siguiendo vuestro mapa, si queremos cerrar un bucle, la pregunta sería, que nos hemos hecho también en el grupo 2, si esto se mantiene en el tiempo, ¿vale? Baja las oportunidades de conectar, por decir los comercios locales, ¿por qué? Por gestión social. La pregunta que os hago al grupo 1, ¿qué consecuencias tiene para las personas mayores vivir en soledad? No es un día, no es un mes, no es tal, es un año, otro año. ¿Qué efecto tiene sobre estas personas esa soledad no deseada? Pues aumento de enfermedades, deterioro de la salud, fallecimientos más ¿Eh? tempranos, peor calidad de vida, yo qué sé. Deterioro, sí, estamos especulando. Oye, deterioro, voy a poner, sí, Sí. Y luego a nivel comunitario ujú, también impacta, ¿no? Es decir, si las personas al final tienen, o sea, ya tienen esa situación de soledad por todo este deterioro de la salud, tanto física como psicológica, ¿no? ajá, Afecta también a su salud social, es decir, me aíslo más, ya no participo tanto en el tejido social, ¿no? Ya dejo de ir a las asociaciones, por ejemplo, que antes iba, o bueno, pues eso, al final me muevo menos de mi casa
Y ahí yo creo que es donde también entra mucho el bucle, ¿no? Incluso a lo mejor yo no quiero ni que venga mi familia a verme porque, bueno, no lo sé. Pero se ve, lo que estamos describiendo, en parte. Y recordar, Sí, no es perfecto, solo es una simplificación, pero ya empieza a aparecer aquí. Es que, fíjate, yo iba a jugar al bingo a casa de fulanita, pero como no me muevo, me estoy inventando, entenderme. Como no me muevo, ahora tengo problemas de circulación en las piernas, ya no puedo salir porque estoy peor de salud, como no salgo, me relaciono menos, como me relaciono menos, pum, 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 pum. ¿Se ve? O sea, Sí, no es solo que haya menos tejido social, sino que yo voy empeorando y tengo menos posibilidades para moverme. Y ese es el círculo que va en parte, solo es una visión simplificada. Lo que me interesaba aquí es que cerráramos este círculo, que intentáramos, que viéramos qué dinámica podíamos estar viendo aquí que afectara a la situación que nosotros vemos, que es que la soledad está aumentando. ¿Bien? Vamos a ir un momento, gracias, vamos a ir un momento al grupo 2. Venga, ¿a quién le apetece del grupo 2 contarnos? Os toco un poco las flechas para que se entiendan mejor, ¿de acuerdo? Y le subo, perdón, esto lo tengo que tener bloqueado. Venga, mientras alguien se anima del grupo 2, subo el volumen el tamaño de las flechas para que se vean mejor. Venga, ¿quién le apetece? Bueno, nosotros lo hemos planteado un poco de otra forma. Hemos Dale. visto un poco qué factores pueden influir en esa soledad, de dónde parte la soledad. Y hemos visto que hay diferentes factores, que muchos no se relacionan entre ellos. Y después hemos visto que hay algunos factores que pueden derivar en otras circunstancias o en otras cosas. Por ejemplo, hemos visto que individualidad y soledad parte sobre todo de falta de familia, digamos, ya sea por viudedad o por emigración de familiares, hijos, hermanos, lo que sea, por el tema de concentración de trabajo en grandes ciudades y demás. Y después hay otros factores como brecha digital, porque al final si te manejas bien, aunque la familia está lejos, pues puedes videollamar o puedes tener algún contacto, o puedes... Dime. Entonces, perdonad que os pare aquí. Entonces, esta flecha yo le daría la vuelta. Cuanta más brecha digital, más soledad. Con lo que estabas describiendo ahora, ¿tiene sentido? Sí. ¿Vale? Entonces, simplemente le damos la vuelta aquí. Oye, sí, es que cuanto... Fijaros, no os acordáis, perdona que te corte aquí un momento. ¿No os acordáis en el confinamiento? Una de las cosas que más pedían los abuelos es un teléfono inteligente para poder hacer videoconferencia con los nietos. Salió la noticia de eso, ¿no? Que los abuelos pedían eso, un teléfono para poder ver a los nietos por teléfono. ¿Se ve? Bien, seguimos, perdonad. Vale, pues por ejemplo habrá que darle la vuelta a la flecha de mayor emigración también. ¿La tenemos? ¿Dónde la tenemos? Abajo del todo. No, pero esta está bien. Cuanto mayor inmigración, más individual, más soledad. Vale, sí, tienes razón. Es porque tus hijos se van por lo que estás solo. No estás, Sí. no es que como estás solo tus hijos se van, sino que es, entiendo, ¿no? Que es. Sí. Eso. Y Dale. si hay mayor emigración, pues hay menos espacios comunes, la gente sale menos, hay menos sitios para reunirse y demás. Y como hay menos espacios comunes, pues hay mayor soledad. Bien. Después hemos Muy indicado interesante, sí. que cuanto más soledad, menos salud. Entonces, fíjate, cuanto más soledad, menos salud. Esa va al revés. ¿Se entiende? Sí. Seguramente se retroalimenta, como lo hemos dicho antes, pero venga, seguimos ahí. Cuanto más soledad, menos salud. Vale, y después también... Esto hay que hacer algo, con la salud y la viudedad. Tenemos que hacer algo con esa flecha. En este caso, la viudedad sería, o sea, lo que hablábamos que cuando estás viudo también disminuye la salud. No solo la salud física, sino también salud mental. Estás más Vale, solo. pues le damos. Entonces, Entonces le iría al damos la revés. vuelta. Sí. Eso es. Entonces, pero cuanta más viudedad, en ese sentido que estoy diciendo, menos salud sería, ¿no? Es roja. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Vale. Sí, el color tampoco nos ha dado tiempo a ver. Sí, no os bien preocupéis. todas. Sí. Y luego hablamos también eso, pues también la viudedad te lleva a esa soledad.
no solamente la migración de la familia, sino que tu pareja pues fallezca o la gente con la que convive. Claro. Y esa viudedad también puede llevarte a un menor poder adquisitivo. También que lo tenéis aquí. Y si tienes Ujú. menos poder adquisitivo, pues no puedes ir tanto a la compra, por ejemplo, pérdida de comercios tradicionales, o prefieres ir al súper que hay mayores ofertas. Pero es muy interesante porque, fijaros, nosotros lo podíamos ver. Oiga, si tienes menos poder adquisitivo, tienes que mirar más dónde compras, ¿vale? Ujú. Y entonces, claro, tú dices, pierdo comercio tradicional, se supone que hay otro comercio, pero ¿qué ocurre? Que estáis diciendo que entiendo también que la salud, igual que hemos dicho en el otro grupo, afecta a la movilidad. ¿Tiene Sí, sentido? sí, sí. Cuanto más salud, menos movilidad, pero es que aquí he puesto falta de movilidad. Bueno, ya veremos. Si hubiéramos puesto aquí movilidad solo, sería más sencillo. Pero digamos, cuanto más salud, menos falta de movilidad, por ponerlo de alguna manera. Y Ujú. entonces, claro, tú dices, cuanto más, esto va para allá. ¿Qué dices? Sí, yo debería ir a un centro comercial para ahorrarme dinero en la compra, pero ¿cómo voy? Si no tengo coche, el centro comercial está más lejos, no sé pedirlo por internet, Ujú. con lo cual seguramente tenga que comprar donde hay, en la tienda que está más cerca. ¿Se ve esta idea? Sí. Con lo cual seguramente mi poder adquisitivo se siga viendo afectado. Sí, pero al Lo final haces la interesante, compra, no haces sí. la compra en la frutería o en la carnicería, sino en el supermercado que tienes cerca, pues Día, Mercadona, no sé, Vale, damos por hecho que el pequeño. supermercado es genial. Entonces, entiendo que a lo mejor esta señora o este señor, cuando tenía su pareja, tenía un poquito más de solvencia económica, iban a Ujú, la frutería, iban a la carnicería, hacían más vida social, ¿vale? ujú. Pero resulta que ahora tengo que restringir mi compra, tengo que ir al mismo sitio y en el Mercadona no te habla nadie, con lo cual tu contacto social también disminuye. ¿Se ve eso? Sí, ahí no lo hemos puesto, pero había que relacionar la pérdida de comercio tradicional con falta de espacios comunes. Vale. Entonces, cuanto más pérdida de comercio, menos espacios comunes. Sí. Más pérdida, más falta de espacios comunes. Fijaros, cuando escribáis variables, si aquí ponemos comercio tradicional y espacios comunes, las flechas son más intuitivas, más sencillas. Ujú. ¿Vale? Cuanto más comercio, más espacios. Cuanto menos comercio, menos espacio. Pero ya funciona. ¿Bien? ¿Algo más que queréis comentar? Sí, también hemos relacionado el menor poder adquisitivo con falta de movilidad, pues si Bien. tienen los hijos fuera, pues viajar a visitarlos o hacer un viaje del inserso con las amigas. Bien. Entonces, fijaros, está estupendo porque ya habéis creado aquí, ¿vale? Vamos a ver, fijaros, recordar cuando encontramos esos bucles que explican la dinámica, ¿no? Aquí nos faltaría, seguramente, mirar, aquí tenemos uno, cuanto más individualidad, menos salud, cuanto más salud, menos falta de movilidad y la movilidad afecta a que estés solo, ¿no? Sí. Ujú. Seguramente el menor poder adquisitivo en algún momento se conecta también y explica que cuanto menos poder adquisitivo y tal, en cualquier caso, la movilidad va a afectar a que estés solo. Si tu bloque es antiguo y no tiene ascensor, tienes menos movilidad. Ujú. Si tienes dificultades para andar, tal, si vives en un cuarto sin ascensor, tienes menos movilidad, vas a salir menos de casa. ¿Ves? Ese tipo de Ahora, factores se explican. mm, ¿Bien? sí, no, que iba a decir que eso, pero que soluciones no hemos dado ninguna, solo hemos buscado No, es que problemas. no hemos llegado. No hemos llegado todavía. Quique, estamos, Vale, estamos vale, vale. entendiendo lo que pasa. Estamos entendiendo lo que pasa. Ahora os digo, ¿vale? Con esta comprensión que tenemos, fijaos la diferencia entre habernos puesto a buscar soluciones, dejo de compartir un momento, entre habernos puesto a buscar soluciones, oye, venga, Soledad no deseada, ¿qué hacemos? Entre habernos puesto a buscar soluciones allí, al análisis que hemos hecho en media hora de estos factores. Incluso esto podía habernos ayudado a diseñar nuestra investigación. Si seguimos la herramienta, decir, oye, ¿con quién tengo que hablar? Con esta primera aproximación, ¿cómo hemos hecho? ¿Con quién hay que hablar? Hay que hablar con las personas mayores, hay que hablar con los tenderos, hay que hablar con las familias. ¿Se ve? Ya tenemos un espacio. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues con los recursos que tenga. Bien. Ahora bien, lo que os propongo en 5 minutos es, nos vamos a la derecha y tenemos aquí ¿vale? Os traigo hasta aquí. Y esto, si no podéis entrar, podéis conectar en el chat. La pregunta que os hago aquí es, ¿qué necesidades detectas en todo ese análisis que hemos hecho a diferentes niveles? ¿Qué necesidades detectas que puedan ser abordadas con herramientas de base tecnológica?
¿Se ve? Tenemos la falta de contacto social, tenemos la movilidad, tenemos la salud, tenemos la distancia de las familias, tenemos la compra, tenemos la falta de espacios y de tejido social. Tenemos todos esos factores. Ahora yo os digo, de todo eso que hemos analizado, ¿qué necesidades puede detectar que se pueda solucionar con una herramienta tecnológica? Os doy, esto es como una lluvia de ideas, os doy, nada, un par de minutos para que cojáis un POSIT y digáis, pues este problema con esta cosa, esto con esto otro. Si no conocéis la herramienta, por lo menos poner la necesidad. ¿Qué cosas de esta situación podríamos intentar empujar, paliar, solucionar con una herramienta de base tecnológica? 2 minutos, bien. Si alguien no puede poner en el Miro, puede ponerlo en el chat o puede abrir el micro y decirlo. Podéis leer lo que van poniendo ya los compañeros y las compañeras para inspiraros, para buscar otra idea. Yo también pongo. Vale. Hasta aquí más o menos. Bien. Comparto pantalla y las repasamos. Podéis seguir poniendo mientras hablamos. Vale. Y las repaso y las agrupamos. Tenemos familia, videollamadas, movilidad más transporte público y por más zonas. ¿Vale? Falta de comunicación mediante talleres de uso del móvil. ¿Bien? Falta de espacios comunes mediante videollamadas. Promover redes de apoyo local por WhatsApp. Mire, este lo pongo cerca de uno que yo había puesto de pedir ayuda a los vecinos en una red de portal. Si yo hiciera un grupo de WhatsApp con los vecinos, ¿vale? Sería lo más Es que parecido a esto, corregirme. Sí, dale, yo dale. tengo una reflexión con respecto a esto, en ese sentido Vale. comentábamos antes en el grupo 1 y claro, yo les decía que, por ejemplo, hay muchas personas mayores que no acuden a que tienen esa reticencia a acudir a actividades, pues residencias o centros de días a los que van, porque son actividades que no le interesan. Entonces, con respecto al uso de las tecnologías, está también muy bien que intentamos dar talleres para que se acomoden y tal, pero teniendo en cuenta que son prácticamente las últimas generaciones que no conocen ese uso, yo creo que a nivel social también podríamos hacer el esfuerzo de no utilizar la tecnología para absolutamente todo. Porque al final lo que estamos haciendo es aislarlas en ese sentido. Una persona con 90 años no va a aprender a utilizar ahora el teléfono, ni va a aprender a pedir una cita por teléfono, ni a ir al banco y a sacar todo con la tarjeta. Entonces también facilitar un poco ese trato humano que al final es lo que influye más en esta soledad que estamos tratando, ¿no? Pero es fantástico, Gea, porque fíjate, lo que tú estás poniendo aquí sobre la mesa es la visión de conjunto. Es decir, si nosotros fuéramos simplemente un proveedor de servicios tecnológicos, todo lo arreglaríamos con tecnología. Te pondría los teléfonos, las tablets, todo lo que se da. Y tú estás diciendo, oiga,
la visión, lo que estoy hablando es la visión más amplia. Este colectivo no va a aprender a usar una tablet. Mi madre decía, mi madre no va a usar un teléfono inteligente, ni lo quiere, ¿no? Ahora bien, evidentemente no toda la solución puede ser tecnológica, ni lo va a ser. La cuestión es, con esta realidad, independientemente de que busquemos más soluciones, ¿dónde podría ser útil la tecnología? A lo mejor para las personas mayores no, y lo pongo aquí como para sumar a tu reflexión, pero para que los voluntarios se coordinen, seguramente sí. Para que el grupo de WhatsApp coordine quién sube hoy a ver a la vecina, para eso sí nos puede servir. Entonces, lo que es interesante, como dices, es cómo pongo la realidad en el medio, el colectivo en el medio, y busco soluciones reales para sus problemas, ¿no? Y en este caso, como dices, que yo use la tecnología seguramente no sea la solución. ¿Se ve? Pero eso es partir de la realidad, no del interés particular de un agente, sino de la comprensión del conjunto. ¿Bien? Entonces, fijaos, el ejemplo del ejemplo de la adaptación de eso será el botón de telellamada de teleasistencia, ¿no? La persona mayor solo tiene un botón colgando de aquí y un aparato en el salón, que es un teléfono con manos libres. La persona solo tiene que pulsar el botón para pedir ayuda y alguien le habla por teléfono. Entonces, ¿cómo la tecnología se tiene que adaptar para el colectivo y las necesidades que tenemos? Entendiendo, como dices, que la tecnología no es la solución para todos los problemas. No hay una solución de bala de plata. Bien, muy interesante. Vamos a terminamos de unir por aquí, ¿vale? Activación del voluntariado mediante redes. Yo pongo aquí, yo había puesto una aplicación de voluntariado para subir la compra. Simplemente. Comunicación mediante móvil inteligente. El taller de brecha digital. Aquí están los talleres por aquí. El transporte público. Cita de salud vía teléfono. ¿Vale? Formularios para obtener información más detallada. Falta de espacios comunes mediante videollamada. Plataforma de voluntariado digital lo pongo aquí con el voluntariado. Mentores digitales, lo voy a poner cerca. Formación digital para mayores, esto lo pongo por aquí. La falta de comunicación, los talleres, todo esto. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí una alfabetización digital por aquí. Las aplicaciones sencillas. Ah, mira, este algoritmo que detecta falta de actividad o conexión. Alertar a cuidadores o voluntarios. Aplicación móvil del barrio con calendario de actividades. ¿Eh? Recordar también que es interesante, con los ejemplos que poníais del teléfono o de la cita de salud por vía teléfono, es que hablemos de tecnología no quiere decir que tengamos que hablar de la última tecnología disponible, ¿no? Sino cuál es la tecnología adecuada en este marco que nos puede ayudar a solventar el problema que tenemos. Y a lo mejor si la tecnología, tú dices, el primero, este colectivo de este barrio ficticio que tenemos, lo puedo agrupar en diferentes colectivos. A lo mejor no todas las personas son tan mayores o tenemos personas que se acaban de jubilar o se acaban de quedar viudas y tienen un uso de la telefonía. Fácil, ¿no? Entonces también no todas las herramientas tienen que servir para todo el mundo, pero también, como decíamos, el teléfono ya es una tecnología que podemos usar para comunicarnos, para tal. Entonces, la idea fundamental es esa, cómo abrimos la herramienta para acceder al problema desde múltiples lugares diferentes. ¿Bien? Porque recordad, ahora podemos ver si solamente cogiendo estas ideas que tenemos, podríamos irnos a las copio aquí un momento, ¿vale? Pararme, si queréis comentar algo. Me puedo venir a cualquiera de los dos mapas y poder preguntarme, oye, estas soluciones que hemos puesto aquí, ¿sobre qué parte del problema inciden? ¿No? De toda la dinámica que hemos hecho del problema, las soluciones que estamos implementando, ¿a qué lugar van a impactar? Los talleres que hemos dicho irán a la brecha digital. La falta de espacios comunes y las videoconferencias irán por otro lado. La cercanía de las familias, entiendo que va todo esto que tenga que ver con videoconferencias. ¿Se ve eso? Yo puedo ir viendo, gracias a mi mapa, dónde estoy intuitivamente o explícitamente buscando soluciones. ¿Se ve? Y puedo hacer una hipótesis del impacto que creo que van a tener, ¿no? Todas las aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de voluntariado de Escalera, yo os pregunto aquí, así sobre la marcha, cuando hablamos de voluntariado de Escalera,
de esa red social de barrio o de bloque, sobre qué parte del mapa creéis que quiere incidir. ¿Dónde pensáis que afecta si conseguimos hacer esa red de grupo de WhatsApp de los vecinos? Falta de espacios comunes. Por ejemplo, la falta de espacios comunes o la parte que tiene que ver todo lo que pongamos que a lo mejor no hemos puesto explícito de la falta de conversación diaria, ¿no? El cuidado mutuo, que alguien esté velando. No tienes a tu familia, pero una vecina sube a pedirte sal o a ver qué tal estás hoy o a que le ayudes con una maceta que se le está muriendo, ¿se ve? No tienes a tu familia cerca, pero tienes una red cercana que intenta paliar esa parte de la soledad. Bien, es solo un ejemplo para que veáis que el mapa que vayamos haciendo nos sirve para varias cosas. Como decíamos al principio, Quique, ¿no? Para abrir esa comprensión de lo que está pasando, esto nos ayuda a pensar en soluciones y nos ayuda también a coger las soluciones que hemos pensado e ir a validar si esto tiene sentido. ¿Eh? Lo último que podemos ver aquí, que se me olvida deciros en el mapa de la sala 2, es fijaos cuántas flechas llegan a esta soledad que estáis diciendo, ¿no? Si llegan muchas flechas a la soledad, ya podéis extrapolar, como decíamos, que a trabajar en una de esas no va a asegurarnos que se solucione el problema, ¿vale? De la misma manera, fijaros aquí en el mapa aparecían los factores, en el canvas que tenemos aparecen los factores secundarios que os decía, ¿no? Si veis aquí el menor poder adquisitivo, no es un factor primario, no afecta directamente a la soledad, pero fijaos qué influencia tiene en el comercio, en la falta de movilidad, ¿veis? Esa es la diferencia entre ese factor primario y el factor secundario. ¿Se entiende esta visión? Así los podéis identificar. Qué cosas conectan directamente con el problema fundamental y qué otras no conectan pero influyen. ¿Bien? Nos quedan 15 minutos. Lo siguiente que os propongo es que pasemos por aquí y nos vayamos al final del todo. ¿Bien? A partir de la semana que viene empezamos a trabajar en vuestros propios proyectos. Mi idea fundamental es que podamos aplicar lo que hemos aprendido en estas sesiones de curso. Esta herramienta metodológica la podéis aplicar a vuestra realidad. Entonces, yo intentaré acompañaros de la manera más individualizada posible en que podáis hacer este proyecto, este proceso, ¿no? En estas 3 sesiones que nos quedan, repasaremos algunas de las herramientas de la metodología y iremos compartiendo unos con otros nuestros proyectos, nuestras ideas para que podáis generar este boceto, esta idea de producto mínimo viable, que evidentemente no vamos a poder desarrollarlo aquí, pero sí os podéis llevar ya un proceso lo más desarrollado posible para que podáis impulsarlo en vuestras organizaciones. Entonces, simplemente os invito a que vayáis al último panel del día de hoy, el que está al final. Intento traeros todos hacia acá. Y entonces os doy, nada, unos minutos, 5 minutos más o menos, para que podáis pensar, oye, ¿en qué problema, en qué situación, ¿vale? ¿Qué problema o qué situación quieres explorar para tu proyecto, ¿no? Si tú ahora mismo tienes el mandato de innovar en tu organización, estás ante un proyecto que está empezando y quieres implementar la innovación en un colectivo, en una situación que queráis mejorar, en un ámbito que trabajéis en vuestra entidad, o simplemente a lo mejor queréis llevar la innovación a vuestro equipo, simplemente lo que os invito a que hagáis es que pongáis vuestro nombre, el nombre de vuestra entidad y describáis brevemente en un párrafo el problema. Si ya os animáis a empezar a hacer un bucle, fantástico. Yo me comprometo en estos días, hasta la semana que viene, a revisar vuestro problema y daros algunos insights, poneros algunas ideas o haceros algunas preguntas que podamos ir resolviendo y que os ayuden. ¿Vale? Así que venga, os dejo ahí para que pongáis y yo lo iré revisando después y tal. Si alguien ahora no puede entrar en Miro, que no se preocupe, que se guarde la idea y lo vemos la semana que viene. O si queréis, si no podéis escribir en Miro, podéis ponerlo en el chat y yo os hago una ficha de estas aquí en el Miro, lo escribo mientras están trabajando los compañeros. ¿Vale? Como 5 minutos.
Vale, dejo de compartir, os dejo ahí trabajar. Cuanto más explícitos seáis dentro de la confidencialidad y demás, más os puedo contestar o más preguntas se me ocurrirán para que podáis abrir el marco. Aprovecho, ya que estoy leyendo, pongo sin conocer nada, agradezco, solamente leyendo, no conozco entonces tu entidad y se me ocurriría criticar nada. Pero si yo estoy simplemente desde el punto de vista sistémico, ¿sabes? Viéndolo desde aquí, yo digo, si tu entidad está operando y tiene problemas para medir los resultados a medio y largo plazo, y eso se mantiene en el tiempo, mi pregunta sería, ¿cómo de relevante es para la supervivencia de la entidad medir los resultados? Porque si mi supervivencia dependiera de que yo midiera bien los resultados, eso ya estaría resuelto. Es como yo lo veo, ¿eh? No es... ¿Se ve eso? Si yo tengo dificultad para medir, no estoy midiendo con claridad, no estoy invirtiendo... yo miro mi casa y digo, bueno, mi supervivencia depende de que yo mida bien, o con el nivel al que mido, si dependo de un financiador, el financiador ya me financia. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que eso forma parte quizás del bucle y de la propia reflexión, ¿no? ¿Qué nivel de... yo he puesto como un resumen muy de cuál es la dificultad, ¿no? Ujú. Pero claro, ahí tienes que entrar a varios niveles. El primer nivel, a día de hasta ahora, por ejemplo, eh, digamos que tú podías recibir proyectos porque la gente confiaba en ti de manera subjetiva, ahora ya no. Ahora ya empieza a ser en base a resultados, con lo cual hay una transformación. Eso implica que la entidad tiene que cambiar organizativamente y tiene que cambiar de manera de pensar porque hasta ahora no lo ha hecho. Y eso también es una barrera, una dificultad para lograr el siguiente paso. Entonces, cuando tú dices, claro, si fuese muy importante y tuviese mucho, la entidad ya lo habría hecho. Ya, pero claro, es que al final, debajo de este titular y de esta caja, tocas muchas cosas. Muchas. Sí, claro. Entonces yo lo he dejado Es como en muy... el titular, pero ahí hay niveles y niveles. Hay para poner POSIT, hay para poner POSIT. Sí. Pero fíjate qué interesante, y esto vale para todos y para todas, ¿no? ¿Os acordáis que hablamos de la demora? De lo que tardan las cosas, la distancia que hay entre que una cosa se empieza a funcionar y empieza a generar sus efectos. Tú dices, si yo os pongo un ejemplo de una ONG que, por ejemplo, ha vivido de sus socios particulares. Si yo vivo de mis socios particulares, mis fondos son no restrictos. Yo hago con el dinero lo que considere, porque mis socios confían en mí. ¿Se ve? Pero si de repente la realidad cambia y mis financiadores ya no son mis socios mayoritariamente, sino son financiadores públicos, fundaciones privadas, que me están pidiendo resultados, yo tenía una forma de medir para mis socios, la necesaria, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el financiador ha cambiado, pero todavía mi forma de pensar, mi forma de medir no cambia a la misma velocidad. Esa es la demora que está produciendo. ¿Y qué ocurre? El que tiene que justificar la financiación se las ve y se las desea con los mecanismos que la casa tiene para medirlo. Y esa demora es la que crea esa fricción de unos tirando para adelante, los otros todavía resistiéndose,
Y ese es el proceso, es muy interesante porque es el proceso de transformación, que cuanto mejor lo entendamos, más fácil es que pongamos remedio. ¿Qué ocurre? Que el financiador aprieta sus plazos, aprieta tal. Y ahí le puedes incluir un tercer elemento que es necesario, que es la transformación digital. Es más difícil medir si no incorporas la digitalización y una manera ágil de medir, porque si no te mueres debajo de 1 millón de datos o procesos muy lentos y muy. Entonces sí, esto van encadenados, sí. Pero por eso, cuanto más lo mapeemos, más claridad. Porque no es incomprensible, pero hay que escribirlo. Y como tú dices, cuanto más, como decíamos antes, cuanto más gente sentemos a la mesa, más acuerdo en llamar las cosas por su nombre, ¿no? De la misma manera. Y más entender, oiga, si pongo un caso extremo, ¿no? Y ya terminamos con esta parte, porque creo que nos sirve como un ejemplo en todos los sentidos. Si yo no tengo buen sistema de medición y los financiadores están financiando por impacto, yo hay financiaciones que voy a perder, no voy a llegar. Si no llego, voy a tener menos recursos. Si tengo menos recursos, menos capacidad para invertir en transformación digital. Y si no me transformo, no soy competitivo. ¿Veis el círculo que se crea? Y es una encrucijada en la que muchas entidades pueden verse. No tengo capacidad para transformarme, pero si no me transformo, no soy competitivo y no puedo tener recursos. ¿Dónde meto energía? ¿Dónde me apalanco para poder generar transformación? Y luego le pongo otro punto y nos vamos al enlace de evaluación que ya ha puesto Noemí. Es, ¿mi equipo y mi organización tiene la capacidad para adaptarse a este cambio? Es decir, hablamos antes de las personas mayores y la digitalización y la brecha digital. Mi personal, mi equipo, no solo por la edad, sino por las dinámicas, por las funciones que ¿tiene la capacidad para saltar la brecha digital? Bien, todas estas reflexiones os las dejo allí y miraré vuestras propuestas para revisarlas, ¿vale? Y en la medida que os pueda ayudar simplemente en este impasse, pues os dejo algunas preguntas de cara a la semana que viene. Y luego en estas semanas vamos afinando, ¿vale? Tanto las cosas que podamos hacer aquí, como en el ejemplo este que hago, como consejos para que podáis generar la conversación en vuestra organización, ¿vale? Muy bien, pues os invito a que vayáis al chat, al cuestionario de la sesión de hoy. Lo tenéis aquí en el enlace. Sí, aprovecho que Esperanza comentaba si podían tener los materiales para, evidentemente, pues para apoyarse un poco para realizar esta actividad durante esta semana. Y sí, vamos a hacer un esfuerzo grande para que los tengáis ya subidos, ¿vale? Enseguida el material, porque el material está, solo hay que ponerlo en la web, ¿vale? Entonces estará en esta URL también, en la que hemos venido manejándonos siempre, el de innovación, aunque era, bueno, os recuerdo para los que habéis entrado más tarde que ya están los vídeos disponibles del resto de sesiones, incluso de las de transformación digital y los webinars, ¿vale? No sé si estáis apuntados a todos o no, pero bueno, todo el resto de cosas que hacemos dentro del proyecto están todos los vídeos en esta URL, ¿vale? En esta parte de la web. Muy bien, yo también os digo que como esta semana estaré entrando en algún momento, no os digo cuándo, en el Miro para ver lo que habéis escrito y poneros algunos comentarios y hacer alguna pregunta. Si alguien esta semana os queda un ratito y entráis al Miro para poner más cosas y tal, si tenéis alguna pregunta me la hacéis ahí y yo intento contestaros en estos días, ¿vale? Como voy a estar entrando, no os digo cuándo, pero sí entraré antes de que llegue la sesión de la semana que viene. Bueno, pues yo encantado de que nos comuniquemos por allí mientras os llegan los materiales o mientras siga la siguiente sesión. Por mi parte, nada más, que espero que haya sido productiva y que os haya dado claridad la sesión de hoy. A partir de aquí, como empieza el bloque de vuestros proyectos, aprovecharme al máximo dentro de la capacidad y del conocimiento que tengo y que os pueda ayudar. Hagamos de este espacio que nos queda de práctica un espacio casi en la medida de lo posible de consultoría para vuestros proyectos, ¿no? Que trabajando en vuestros proyectos afiancemos el conocimiento de la metodología y yo desde mi experiencia os puedo ayudar todo lo posible para empujar vuestros proyectos. Así que si estáis bien,
Oye, y os voy a dejar salir de clase 3 minutos antes. Madre mía. Esto es un pequeño regalo que os da la vida. 3 minutos, 3 minutos de vuestra vida liberados. Así que nada. Vale, Esperanza, que no estás. Pero bueno, estemos en contacto, ¿vale? Y cualquier cosa por Miro, avanzamos con tu proyecto. Vale, ¿Vale? muchas gracias. Bueno, que Chao, muchas gracias. que vaya bien la Buena semana. semana. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Adiós.